Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Jarana. La noche de hoy vamos a estar conversando con el sensei Martín Materano directamente desde Venezuela. Es un referente a nivel mundial de lo que es el karate, ¿sí? Es árbitro a nivel mundial, es entrenador de atletas de élite, ha sido un referente a lo largo de los años de lo que es el Karate Do. Pero antes de comenzar con la entrevista, quiero disculparme con las personas que se quedaron esperando la entrevista de la semana pasada, que teníamos una entrevista con el sensei Winston Mena, con el Sauni Winston Mena, que él estaba en Medellín en este momento porque está hospitalizado. Lamentablemente no pudimos hacer la entrevista la semana pasada. Estoy esperando que se recupere, que vuelva para reprogramar esa entrevista que sigue pendiente, ¿ok? Bienvenidos a este capítulo de Mis Grandes Maestros de Jarana. Vamos a darle la bienvenida al sensei Martín Materano. Vamos a darle. Díganme por favor si se está escuchando. Ok. Ahí está, sensei. Concho, le Gustavo, qué gusto, vale. ¿Cómo estás? Guau, no te veía desde que eras chiquito. Desde que sigues siendo joven, pero desde que eras un jovencito. Sí, de hecho, sí, hace varios años que no Hace nos veíamos, un tiempo. ¿no? Y que recuerdo Sí, la última vez que nos vimos fue en Barquisimeto, si no me equivoco, ¿no? En la Copa Katana. así, claro. Recuerdo. ¿Cómo has estado, sensei? Oye, muy bien, gracias a Dios, muy bien, bien de salud, y bueno, siempre, pues, dentro del marco de mis responsabilidades como instructor y bueno, como padre, Claro. como hombre, en fin, haciendo lo mejor que puedo, cada día. Excelente. Sensei, vamos a empezar con esta entrevista. Yo tengo una pregunta que es mi sello, es mi marca. Sí, yo nunca lo he visto en otro lado, ¿no? Pero antes de eso, por Okay. favor, denle like, suscríbanse y compartan esta entrevista para que llegue a muchas más personas. Sensei, ¿cuál es el primer recuerdo que usted tiene de su infancia? Wow. Decir el primero no es muy fácil, ¿no? Yo creo que cuando se es infante, cuando se es niño, ojalá yo pudiera recordarme de cuando nací, o sea, de ese momento Oh, en que salí del vientre de mi madre, sería una cosa extraordinaria, ¿no? Pero, pero tengo muchos buenos recuerdos de mi infancia. Yo creo que una de las cosas más hermosas que viví siendo niño, era el poder jugar afuera de mi casa, sí, por ejemplo, ¿no? Y tener esa posibilidad de encontrarme con los amigos de la cuadra y jugar metra, trompo, ese tipo de juegos que eran los que se hacían antes, jugar la R con mis primos, con mi familia, con mis contemporáneos del momento, de la época. Pero tengo recuerdos interesantísimos de chiquito, del preescolar, por ejemplo, y hay algo que es muy gracioso porque eh, no es el mejor recuerdo porque todas las mañanas me daban una cucharada de aceite de bacalao. Es terrible. cosas de la Eso es como cultura. muchos escotes te la disfrazaban, Sí, inclusive hasta con sabores y tal, pero en ese momento no, era aceite puro de bacalao, ¿no? Pero bueno, se supone que era un sí, le nutriente y tenía había mucho que sabor. consumirlo, en fin. Pero fíjate que yo, va a sonar muy gracioso, pero es que yo me divertía comiéndome las hormigas. Está buena esa. Que Está también es buena una esa. fuente proteica, ¿no? Sí, claro, altamente, ¿no? Por Que aquí, también son una fuente proteica. Pero curiosamente hacía esos chiquititos, yo me recuerdo muy bien de eso, ¿no? Pero sí, bueno, los juegos tradicionales de la época los jugué todos, sí, todos, hasta que entré, digamos, a nivel adolescente, que sí jugaba, pues, hacía claro, deportes de conjunto. Yo tengo de mi infancia recuerdos como ese, por ejemplo, como te decía, como los juegos tradicionales.
este, mis tremenduras de niño, tuve tremenduras de niño, hacía, eh, no sé qué tan bueno sea contar, pero yo creo que todo, por ejemplo, una vez casi me incendié, Wow, incendié mi wow. cuarto, pero por la mera, por la mera, el mero reto de apagar, ¿sabes? En mi cuarto había un chifonier que se llamaba, o se Ujú. llama, y el chifonier tenía un niño Jesús, y ese niño Jesús se le prendía una velita todas las noches. Entonces, habían fósforos allí, para mí la tentación del fósforo fueron los fósforos, y yo entonces prendía el fósforo y quemaba empecé a quemar mi sábana o la sábana y la apagaba y Ey, la prendía y la apagaba hasta que no la pude apagar más y se prendió eso. Y entonces la vecina del frente de la casa, pues dijo que que en ese cuarto estaba saliendo humo, que qué pasaba. Yo me escondí en el closet del ok. cuarto, me metí en el closet, muy terrible. Pero y bueno, no me asfixié ni nada de eso, pero porque yo creo que llegaron a tiempo y me sacaron del cuarto, apagaron pues la cama incendiada y Qué después, bueno, en locura. ese entonces cuando te reprendían, no te reprendían regañándote, eso no se No, hace, no, no, sí. no. Ahí me dieron palo Era, todos, eran otros tiempos. todos los mayores de la Fíjate casa. Y que es me curioso castigaron, me castigaron, que eso, claro, me imagino que lo castigaron, me ¿no? Pero es castigaron, curioso que me todos sentaron. en alguna edad, en algún momento de nuestra infancia, tenemos como atracción hacia el fuego, Por hacia el la candela, todo fuego. lo que uno le pueda poner un fósforo, eso es una tentación. Sí, Claro, también con mi inclusive hermano nos pasó algo parecido. el tema de los diciembres con los triquitraquis, Sí, los saltapericos eran saltapericos. los saltapericos son, o eran, ya no se hacen, gracias a Dios, era un atractivo fácil para producir Sí, cualquier tragedia, claro, porque, cualquier cosa. eh, porque era pólvora seca que la raspabas con el piso Con y el la piso, tirabas, y sí, eso sí, y sí. saltaba, ¿no? Pa, 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 pa. Qué Bueno, entre cosa de la infancia. ese tipo Ese de tipo. cosas, ¿no? Pero dentro Pero, de todo fue una pero infancia muy sana, fue una infancia muy totalmente, tranquila. totalmente, Sí, sí, está bien. totalmente. Y una de las cosas que jamás olvidaré es donde me desarrollé, vamos a llamarlo académicamente, Sí, porque en el mismo colegio donde empecé mi kinder, terminé mi ok, bachillerato. ok. Había allí, sale tu papá también, ¿sabes? El Sí, Instituto Experimental de Formación experimental. Docente fue un referente educativo en este país, en esta ciudad, en Caracas, un referente total. Cuando hablábamos de educación experimental, estamos hablando de que todo lo que desde el punto de vista de la educación se podía llevar a cabo, generar, crear, eh, desarrollar, poner en práctica para el beneficio de los jóvenes de la Ujú, época, pues se empezaba allí. Nosotros teníamos bachillerato, tú te graduabas de bachiller en ciencias y humanidades y aparte ujú. había lo que llamaban los normalistas Los que salían normalistas. graduados, que salían con, con una, con una un título que les permitía trabajar como maestros, ¿no? Ujú. Muy interesante, muy Sí, sí, interesante. sí. Y todo lo que tenía que ver, mira, Gustavo, yo vi agricultura. Tu Ok. papá te pudo haber contado, estoy seguro. Nosotros vimos agricultura, madera, metales, Ujú, mecanografía, por Dios, de todo, música, ujú. teatro, pues había y deporte ni hablar. Nosotros éramos, tu padre, junto con otros compañeros en el liceo, éramos unos deportistas consumados, ¿sabes? Éramos unos Sí, sí, fiebrús de y eran de basquetbol. élite, o sea, eran la Eh, élite del deporte dentro del colegio, ¿no? Sí, 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 lo que era la gimnasia, Ujú. el basquetbol, el voleibol, inclusive hasta esgrima llegamos a tener nosotros en el liceo. Pues fue había una cancha de béisbol, había una fosa para hacer salto largo y salto alto. En fin, había una cultura deportiva muy bien instituida, muy bien llevada, y tuvimos Excelente. profesores extraordinarios.
claro. pero extraordinario. Tanto así que, por ejemplo, la profesora de inglés nuestra era la creadora del libro de inglés con que se estudiaba en el liceo y en todos los liceos de Caracas, por ejemplo. Wow. Entonces, Sí, era cosa de tenía primer nivel lo que estaban ahí. totalmente, totalmente. Ujú. Y tuvimos, bueno, nuestros Y, compañeros de estudios, no, todos eran excelentes, pues. y, y a De raíz de eso verdad, me imagino que se creó esa excelencia en esa generación, ¿no? Por lo menos la gente que salió de ahí, porque tuve la oportunidad de conocer sí, a otros compañeros de estudio de mi papá y son excelentes en todo, en lo que en lo que se dedican, ¿sí? sí, Han llegado a definitivamente niveles sí. de excelencia y tiene que ver con eso, ¿no? Me imagino yo, con haber salido de ahí del colegio experimental de Caracas. Ahora me estás hablando Sí, de Instituto más o Experimental de menos Formación qué edad Docente. tenían, 14 Eh, años, eh, bueno, 13, empezamos 14 años. bachillerato a los 13 años, Sí, 12, 13 años, y salimos siendo bachilleres. Para esa época no es como ahora que te gradúas a los 16 años, 15 ajá, años de bachiller. Ahí salíamos ya siendo personas, todavía teenagers, porque pues teníamos 18 años, pero sí, un joven de 18 años ya teníamos pues cierta madurez, ¿no? claro. Este, No, y con todo lo de hecho, que habían visto dentro de ese colegio, que no se veía en un colegio regular, les daba como un plus sí, dentro de su actitud y de su comportamiento, ¿no? Porque eran unas personas mucho más maduras con todo lo que los estaban preparando dentro del colegio. sí, sí, definitivamente tuvimos un privilegio. Todos los que salimos de allí, pues inclusive en los subsiguientes años, hasta que cambió, porque Sí, definitivamente cambió como ha cambiado todo nuestro país, lamentablemente. Hoy en día uno pasa por allí, wow, da nostalgia porque uno lo conoció bonito, uno lo conoció sí, claro, y todos agradable, los uno conoció recuerdos. la infraestructura ha cambiado, en fin, no sé cómo está por dentro, no, lo desconozco, ¿no? Sensei, una pregunta, Pero sí, ¿en qué momento empieza a practicar karate? Cómo fue entrar al mundo del karate? bueno, fíjate, a mí se me despertó yo creo que nos pasó a todos, ¿no? Pero se nos despertó una curiosidad, a mí se me despertó una curiosidad como a los 9 años. Para ese entonces no se hablaba de karate, se hablaba de judo. Ujú. Estamos hablando de los años 60. Se hablaba era de judo porque el karate todavía no tenía esa fortaleza que tuvo después y que hoy en día tiene. Este, y, y recuerdo que cerca del colegio estaba la iglesia Claret, y en la iglesia Ujú. Claret había un instructor que enseñaba judo, que luego fue ha sido instructor y sembró el judo en el club ítalo-venezolano. Estoy hablando de él, es de apellido Gentile, eh, alguien a quien reconozco porque fíjate qué interesante, en ese momento se hablaba de kung fu, se hablaba de judo, pero cuando se decía judo se hacía así con la mano, ¿no? Como Ok, karate. No estaba claro. Pero sí, luego estando estoy hablando de los 9 años de edad, todavía no estaba claro. Yo seguí mi vida, pero ya como a los 16 años descubro que un compañero mío, como lo es, o compañeros míos como lo fueron, lo fueron y lo son, Víctor Hugo Landaeta, Gustavo Landaeta, eran hermanos de Eleazar Landaeta, quien en ese momento era un crack del karate venezolano. Un cinturón negro, egresado para aquel entonces había un colegio de entrenadores. Aparte de eso, él era egresado del dojo Rembucán, que es el dojo referente del karate en el país. fueron los Este, pioneros, el fueron uno de los dojo, pioneros, totalmente, no, fueron los pioneros, fueron los pioneros. definitivamente, ¿no? Y allí, ese dojo lo regía el sensei Yuji Mura, en paz descanse. El maestro Yuji enseñaba judo, era kendoka, y karate también. Entonces, de allí salió
la Legión de Marcelo Planchar, y, en fin, y todo, y Eliezer Landaeta, y todos aquellos personajes que se convirtieron pues en íconos del karate de la época. Entonces, bueno, yo tuve la suerte de que sus hermanos vivían al lado del liceo. Y todo ese grupo, todo ese grupo que hacíamos basquetbol, voleibol, gimnasia, esgrima, todo ese grupo que hacíamos todos los deportes del colegio, que estábamos metidos en todos los equipos del colegio o del liceo, pues nos sentimos atraídos por el karate, y casi todo ese grupo empezó a entrenar karate. Yo voy a hacer, déjame ver si puedo subir un poco esto. Yo voy a hacer, a mí me gusta ser honesto cuando me entrevistan, ¿no? Y creo que es muy importante. En ese momento yo no tenía las condiciones económicas como para pagarme las clases de karate. Y sencillamente, pues yo lo que hacía era acompañar a mis panas, los acompañaba a las clases. Y era un deleite verlos a todos haciendo karate y lo que Eleazar enseñaba en ese entonces. Y por supuesto yo tenía mi grabadora natural, que era la memoria y el entusiasmo que sentía por ese karate. Lo practicaba en casa apenas llegaba, ¿no? Y ya me sabía, pues, todas las defensas, todas las técnicas de ataque, o sea, todo ya lo va, ya va. básico. Usted iba a ver, o sea, ibas al dojo a ver a los Sí. colegas, a los amigos, Sí. entrenar. Solamente Sí. escuchabas las instrucciones, prestabas atención a lo que hacían los muchachos, y luego cuando llegabas a casa, entrenabas solo. Sí. Wow. Sí. Eso hacía. Súper. Lo que estoy contando, muy pocas veces lo he contado, pero eso es lo que yo hacía. Y por supuesto, cuando yo me reunía con ellos, estoy hablando de tu papá Gustavo, de Víctor Hugo, de Mayito, de Carlos Rodríguez, de Pipo, de Humberto Guiar, bueno, todo ese grupo de muchachos que éramos todos Una pandilla. deportistas. Éramos una pandilla. Gentío. Sí, éramos un gentío, y que además nos encantaba la aventura, subíamos el Ávila, Sí. en fin, era una cosa increíble, ¿no? Siempre estábamos inventando cosas, pero simpáticas e interesantes, ¿no? Entonces, nada, yo empecé a funcionar con el karate de esa manera. Paralelamente con mi graduación de bachiller, yo inicié un curso que se llama todavía aerotráfico o tráfico aéreo. Eso es una especialización que tú tomas por varios meses y que te conviertes entonces o en un agente de viaje o en una persona pues que capacitada para trabajar en una línea aérea. Y al final de cuentas yo salí de bachiller, no hice ninguna carrera universitaria, que tenía el plan, quería, pero pues digamos que habían la ignorancia. Yo creo que era un tema de ignorancia. Ahorita puedo reconocer que era un tema de ignorancia el hecho de no haberme atrevido a hacer algo académicamente en ese sentido. O inmadurez. Pero sí, y tal vez, y apoyo también, tal vez mi familia, mis padres, en fin, pero sin embargo mi papá sí me estimuló y me dijo, coño, hazte este curso. Él me lo regala el curso, y bueno, y me voy al Instituto Universitario de Nuevas Profesiones, allí mismo en la avenida Rómulo Gallegos, cerca del liceo, y hago mi curso. Y me fue muy bien, porque además me gradué en el curso prácticamente con honores, porque saqué pues excelentes notas en lo que estaba haciendo. Pero paralelamente con eso, te voy a comentar esto, les voy a contar esto, se los voy a contar a todos. El primero de octubre de 1975, yo hablo con mi hermano Pipo, con Carlos Salazar, amigo de tu papá también, y le digo, Pipo, tú le podrás decir a tu papá que me preste 100 bolívares. Imagínate. Y me dice, ¿para qué, Martín? Bueno, para entrar al karate, ¿vale? Yo quiero entrar al karate. Estamos hablando de que tenía ¿qué edad? 18. 18 años. Okay. Sí.
Entonces le digo a Pipo esto, Pipo habla con el don Carlos Salazar, un historiador venezolano a quien respeto y admiré mucho, que paz descanse, y, y resulta ser que bueno, que yo inicio mi práctica, pero con la certeza, yo no sé, llámalo audacia, llámalo tenacidad, llámalo, oye, no sé ni cómo llamarlo, milagro, de que el 15 de octubre de ese mismo, yo empecé al karate el 1 de octubre de 1975, y el 15 de octubre de 1975 yo empecé a trabajar en la línea aeropostal venezolana. Wow. Me contrataron. Y con mi primer sueldo pagué lo que me prestaron, por supuesto, y luego me compré un karategi, mi primer karategi. Ahora voy a echar para atrás del 1 de octubre porque esta parte es muy simpática. Nosotros éramos unos ratones de la cancha de básquetbol, nos las pasábamos metidos jugando básquetbol siempre, se jugaba 3x3, se jugaba el reloj, se hacían pues, y yo estaba seleccionado o preseleccionado para el equipo juvenil de básquetbol del estado Miranda. Wow. Y bueno, porque todos jugábamos bien. Y entonces, pero cuando yo empecé a hacer karate, esa semana renuncié al equipo de básquetbol porque el 6 de octubre, sábado de 1975, se realizó el primer campeonato nacional de karate en Los Teques, organizado por Yazar Landaeta y otro grupo de gente. Y yo le dije a Víctor Hugo, me recuerdo, le digo, oye, Víctor, habla con tu hermano a ver si me chequea, y a mí me encantaría poder competir en ese evento. Y le habló con Eleazar, por supuesto, yo entré un lunes, la primera clase me la dio mi hermano Gustavo Landaeta, a mediodía. Entrené la noche y entrenaba todos los días a mediodía en la noche, a mediodía y en la noche, 2 veces al día. Y el día miércoles en la noche me probaron, me pusieron a hacer combate. Yo te estoy hablando de un cinturón blanco neófito que no sabía, sino lo que había de alguna manera entendido por lo que veía. Lo que había podido absorber bueno, viendo las clases. Sí, exactamente. Entonces, bueno, nada, me prueban y me dicen, sí, vas a ir. Y yo deserté al equipo de básquetbol juvenil del estado Miranda y me uní al equipo de karate del estado Miranda. Entonces, competí, por supuesto, no gané ninguna medalla, gané un matracazo, una patadota y perdí. Pero perdí con mi hermano, con quien fue mi hermano después y quien es mi hermano, Tuto. Y Tuto me ganó ese combate, por supuesto, pero él ganó en juvenil y ganó en adultos. Imagínate tú. O sea, perdí con el campeón. No fue con cualquiera. No fue con cualquiera. Okay, ahí está escribiendo. Fue en el Luis Navarro de los Teques. El torneo se realizó en el domo. En el gimnasio de los Teques. ¿Eso lo está escribiendo tu papá? Sí. Yo tengo una foto donde aparecemos todos y es en blanco y negro, por supuesto, aparecemos todos. Y bueno, lo cierto es que a partir de allí el camino estaba señalado, pues. Sí. Yo empecé a entrenar karate siempre con vamos a decir, la convicción y la mira puesta en lo que de alguna manera me tocó vivir dentro de la carrera como karateca, no solamente competitiva, sino también como instructor, como formador, como representante del karate de mi país. Sí. Mi gran idea eran las Olimpiadas. Échale pichón. Desde hace, yo pensaba en las Olimpiadas. Fue un idealista de las Olimpiadas, el karate olímpico toda la vida. Y sí. Por lo menos tuvo la suerte de verlo, ¿no? Sí, y me dio mucha satisfacción y lo comenté, claro. Lo comenté a mi hijo, inclusive que estábamos viendo juntos las Olimpiadas pues por televisión y se lo comenté, le dije, mira, ahí está realizado mi sueño. No importa que yo no esté, pero están venezolanos a quien quiero y a quienes conozco y que sé que están haciendo su mejor esfuerzo y que lo hicieron su mejor esfuerzo para estar allí, ¿no? Me imagino que tuvo la oportunidad de
de guiar en algún momento a Claudimar, a Andrés, ¿no? Bueno, mira, es que sí, pudiéramos decir que sí, porque todos esos jóvenes, incluyendo a Antonio, mi Antonio querido Díaz, por Antonio, supuesto. a quien quiero muchísimo, Antonio lo quiero mucho, porque cuando yo competía, que yo era digamos, el hombre a vencer en esos Sí, tiempos, que fue mucho en cuanto a tiempo el kata, número uno. Fue durante sí, muchos años fue el número uno. me tocó mucho tiempo mantener esa responsabilidad, Ujú, ¿no? Este, pues él se me acercaba y me preguntaba, Sensei, ¿cómo estás? No sé qué, y qué hacía yo para entrenar y cómo entrenaba, y ujú. en fin, de alguna manera orientaba, ¿no? Pero Sí, también sí. Claudimar, por ejemplo, es contemporáneo conmigo. Y Ajá, lo sé. Claudimar y su hermano el Morocho eran terribles, tremendísimos, muy tremendos eran. Se metían debajo de las mesas. Bueno, yo los tranquilizaba porque a mí me encantan los niños. Y yo les daba, ellos se metían debajo de la mesa de donde estábamos arbitrando, tenía a su mamá al lado, y Ujú. ellos se metían ahí debajo de la mesa, y entonces todos las demás personas, los demás árbitros, ¿sabes? Se ponían incómodos, ¿no? Pero yo Sí, agarraba sí, un hoja de papel y un lápiz y le decía, dibújame algo, y los ponía a claro. dibujar. Ok. Entonces, pero fíjate, Claudimar creció en ese ambiente, se desarrolló, se nació del vientre de su mamá, quien fue campeona del mundo Sí, que fue eh, campeona. en, en el año 84 en, en Maastricht, Holanda. Ujú. Sí, Holanda. Bueno, no recuerdo exactamente el país. Bueno, whatever, no me recuerdo ahorita. Pero lo cierto, Gustavito, es que, este, pues, ¿cómo no me voy a acordar yo de todos ellos? Andresito, antes de que fuera todo lo que logró después, óyeme, lo logra tenazmente, porque Andresito era un jovencito, también tremendo, pues, ¿no? No un niño, Ujú. porque ya era No, un no, no. juvenil, pero era tremendo, Ujú. era otra cosa, y yo le hablaba, yo siempre lo conversaba a él, le hablaba de lo bueno que estaba haciendo en cuanto a entrenar el karate, y lo orientaba, y le daba siempre bonitos consejos, que estoy seguro que los oyó, y estoy seguro que se convirtieron en bandera en su vida, porque logró o ha logrado pues eh, eh, una posición muy importante dentro del karate Dentro del internacional. karate, claro. Pues, es así, es así. Entonces, este, hoy fíjate, hoy aquí en Venezuela se celebra el Día del Maestro. Sí. Ujú. Y, y afortunadamente todos los que somos instructores, senseis de karate, hemos tenido esa responsabilidad de, de enseñar, de educar este, a través del karate. Y yo sí creo que todo lo que tiene que ver, y lo vemos en los atletas, pero en los atletas que hagan cualquier deporte, llámese de élite o no, aquellas personas que hacen deporte, siempre tienen la excusa para ser mejores siempre. Siempre, La mejor excusa siempre. es esa. Eso sí es verdad. Sensei, y yéndonos un poquito este, este tema, teniendo un poquito de esto de los demás atletas. Además, además del karate, ¿qué otras artes marciales usted ha practicado? ¿En qué más se ha enfocado como artista marcial? Bueno, básicamente karate, Ujú, solo que he tenido la oportunidad, por ejemplo, de trabajar con Budo, porque en mi escuela de karate, que se llama Japan Karate Do Ryobukai, que a su vez el estilo de nuestra escuela se llama Shindo Jinen Ryu Karate Jutsu, este, en vez de tener 3K, que es Kihon, Kata, Kumite, tenemos 4K, que es ujú. Kihon, Kata, Kumite y Kobudo. Entonces, trabajamos Kobudo adicionalmente. Y entonces, las armas tradicionales que se llaman como el Bo, la Tonfa, el Sai, la Kama, el Nunchaku, que lo puso de moda Bruce Lee, Bruce Lee. este, que son los dos palitos unidos por una cuerda, ¿no? Que es peligrosísimo eso. Y entonces, las armas se convierten una extensión de tu cuerpo,
Por lo tanto, si eres karateca y trabajas con armas, al convertirse en una extensión de tu cuerpo, esas armas son, pues, la multiplicación de tu técnica. Claro. Entonces, hacer kobudo es realmente muy positivo para cualquier karateca. Ahora fíjate, el karate que me ha tocado, que me tocó a mí aprender, es el karate deportivo. Solo que el karate deportivo, y es el que le ha tocado a mucha gente, inclusive a las generaciones, a una o dos generaciones antes de mí. Estoy hablándote del mismo Eleazar Landaeta, Marcelo Planchard. Eso era karate deportivo, solo que las condiciones, las condiciones deportivas en cuanto a vamos a decir, las reglas para competir estaban, eran reglas muy sencillas, muy simples, tan simples como la que golpeabas y era punto, más nada, ¿sabes? Y no existían protecciones como la que existen ahora, que ahorita Claro. tienes un peto que te protege, tienes unos guantes que te protegen, el protector bucal, que es muy importante, tienes Las espinilleras protector también. inguinal, tienes protección de la tibia y del empeine del pie. Entonces y aparte tienes el permiso para poder golpear siempre con un poco más de fuerza, porque se habla de que el reglamento actual dice que tienes que golpear con vigor. O sea, la técnica tiene que tener vigor. Y cuando hablamos de vigor, estamos hablando de que debe existir cierta contundencia, amén de que se respeta, según las reglas, se respetan las edades. Los infantiles, que no pueden lanzar golpes a la cara, los juveniles, que ahora se vuelve a usar la careta en los 12, 13, 14, 15, pero ya ahorita puede atacarse a la cara, lo que no puede haber es un contacto exagerado, ¿no? Entonces, en esa época no existía eso. En esa época, sencillamente, las manos eran limpias, los nudillos limpios, y bueno, y digamos las ganas y esa motivación a tratar de ganarle al otro o de pegarle y para adelante, ¿no? y era así. Comiencen que vámonos, ¿no? Entonces, Bueno, bueno, era eso. Pero ahora, es que eso pasó también en Okinawa. Porque si me estás diciendo que estamos hablando de los 70 y dos generaciones antes, o sea, estamos hablando de 60, de los 60, 60 ¿sí? 70. Okay. 60, 70, Okay. exacto. Entonces, si eso ya era un karate deportivo, ¿cómo era el karate tradicional? Porque una de las cosas que, por ejemplo, yo que soy karateca desde hace varios años, no vamos a decir edades aquí, pero Está bien. yo pensaba que cuando yo empecé a hacer karate no era tan deportivo. Sí, claro, también tuve senseis que fueron muy estrictos, ¿sí? El sensei Darwin, que en un principio era un sensei súper estricto cuando nosotros empezamos a hacer karate. El sensei Germán, no sé si lo recuerdas también. Claro, cómo no. Germán, era un sensei súper estricto a la hora de dar clase. El sensei Ricardo Ojeda, que fue un sensei de los más estrictos también, ¿sí? Y cuando ya pasamos, o yo, hablando de mi experiencia, cuando pasamos de esta edad, de la juvenil, cuando ya entro a la categoría de 16 años, 17 años, que empiezo a entrenar con el sensei Martín Maldonado, ¿sí? Claro. Ya es completamente diferente lo que veníamos practicando con estos sensei, no sé si llamarlo en este momento tradicionales, ¿sí? A un sensei, a un karate completamente deportivo. Entonces, yo necesito esa aclaración y esa diferencia entre lo que sería ese karate tradicional y el karate deportivo. Claro, cómo no. Fíjate lo siguiente, ¿no? Te repito, siempre fue karate deportivo, siempre. Siempre ha sido karate deportivo. La diferencia cuando hablamos de karate tradicional, estamos hablando de mantener las raíces. Okay.
Ahora, ¿dónde radican las raíces? ¿O en qué radican las raíces? Las raíces radican, Gustavo, en los valores. Las raíces radican en mantener la tradición o las tradiciones del entrenamiento del karate. Una cosa es, en la actualidad, por ejemplo, lo que pasa es que yo diría que el karate ha sufrido una transformación, y esa transformación está basada en que el karate deportivo ha venido ocupando un espacio, o ocupa un espacio. Yo no creo que sea tan grande el espacio, pero es lo que de alguna manera ha permitido y ha hecho que el karate suene, se vea, se siga, tenga adeptos en el mundo. Entonces, lo tradicionalista, ¿en qué radica? Oye, radica en todas esas enseñanzas que transforman la vida de quienes practican karate. Donde la formación es integral. Cuando hablo de que la formación es integral, estamos hablando de, una frase que se utiliza en Ryobukai y que se utiliza en varias artes marciales también, que se llama, y que Konishi Sensei la acuñó, que es Shingi Tai Ichi. Shin es espíritu, Gi técnica y Tai cuerpo. Ichi es unidad, es decir, que la técnica, el cuerpo y el espíritu deben convertirse en una unidad. Okay. Eso es tradicional. Y para lograr eso se requiere de una guía. ¿Por qué? Porque el espíritu no es algo holístico. Realmente no lo vemos o no se debería ver como algo holístico. Miguel, Si quieres verlo así, mandando saludos desde Denver. oye, vale, qué fino, Miguel. Un fuerte abrazo para ti, vale. Desde los Estados Unidos, él está en Colorado, Denver, ¿no? en Denver, Colorado. Wow. Un fuerte abrazo. Bueno, lo cierto es que cuando hablamos de espíritu, estamos hablando, podemos pensar en Dios, porque para los japoneses, Shin, el espíritu es eso. O sea, pero resulta ser que para el occidental a veces es muy difícil comprender un poco ese concepto. Entonces, yo lo interpreto como la voluntad. Okay. El espíritu es la voluntad, es la perseverancia, es la constancia. Es que si tú estás en la clase y tu maestro o tu sensei te está sacando la chicha y tú estás muriendo en el tatami, pues tienes que morir en el tatami haciendo lo que te están diciendo que tienes que hacer. Entonces, cuando tú llegas a esos puntos o a esas líneas en las que tú necesitas un segundo aire y tienes sed, pero no tienes permiso para tomar el agua, tienes ganas de ir al baño, pero no tienes permiso para ir al baño, por ejemplo, entonces tú tienes que de alguna manera como que a ajustar tu mente, ajustar tu cerebro, ajustar tu voluntad y ajustar tu espíritu. ¿Por qué? Porque si cedes, entonces ese espíritu se hace débil, pero si te mantienes, ese espíritu se va a fortalecer. Y así es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú logras esa unidad, o mejor dicho, cuando tú logras esa unidad, bueno, cuando practicas muchas horas, cuando pues logras... Y muchos años. Y tal vez muchos años, ¿no? Es así, tal vez muchos años, ¿no? Pero siempre hay momentos, yo estoy seguro de que siempre hay momentos que para cualquier practicante de karate debe haber momentos donde siente que eso se consolida, donde siente que eso hace clic, donde siente que eso de alguna manera se convierte en un referente para continuar y que te hace sentir bien, que te hace sentir mejor, que te hace sentir que estás donde debes estar y que ese es el lugar para tú, y ese es el momento para tú seguir, ¿no? Y para avanzar. Eso me hace recordar algo, una vez tuvimos un seminario con el sensei Yamazaki en Barinas, ¿no? En el del Club Español, y en una de las conversaciones, tú sabes que tú lo conoces más que yo, él siempre cuando va a decir algo es muy preciso, es muy conciso,
y son cosas que son muy, muy profundas, ¿no? A la hora del transmitir es muy bueno cuando quiere transmitir una enseñanza, ¿no? Y recuerdo que en una de esas clases él nos decía que nosotros éramos flojos, ¿sí? Decía usted, o sea, palabras más, palabras menos, pero decía, ustedes son muy flojos porque ustedes practican un kata, practican una semana, 2 semanas, 3 semanas, se saben el kata y pasan al siguiente kata. Él decía, cuando yo aprendí a hacer karate, pasábamos de 1 a 3 años para hacer un Ese kata. es el tiempo mínimo, era el tiempo mínimo, claro. De 1 a Es así. 3 años para hacer un kata. Entonces yo pensaba en ese momento Eso, que eso, eso era hacer karate tradicional, eso es una visión tradicional, total. completamente tradicional. Es Saludos, así. Amalia. Mira, Amalia, oye, vale, chitán, Conectada ahí. chitán. Totalmente, totalmente, Gustavo. Es así. Es Entonces, allí donde radica la cuestión. exacto, entonces sí hay una gran diferencia en lo que es un kata, un karate tradicional y un karate deportivo, que es lo que Sí, la mayoría hemos aprendido, ¿no? sí, pero a la vez, eh, yo te pudiera decir que, eh, que esa esencia de la cual Yamazaki Sensei habla, que no sé si, que tal vez ni siquiera en Japón se sigue haciendo así, tal vez, muy probable que Claro. no, muy probable que no. Este, pero en efecto así era. 3 años, perdón, 3 años para aprender un kata, o 3 años para practicar un kata que aprendías y tenías que esperar 3 años más para luego aprender otro y así va. Hoy en día Claro, tenemos YouTube, por ejemplo, que te enseña un kata sí. novedoso, está en el tapete competitivo y nadie te lo enseñó, pero tú lo aprendes. Entonces, ¿qué pasa? Claro. ¿Qué Ricardito, pasa con saludos, ese gracias por reflejo? conectarte. Oye, vale, Ricardo. Entonces, ¿qué pasa allí, Gustavo? Allí lo que sucede es que sencillamente este, se limita el espíritu. Sí, completamente. Amén de que un atleta de alto, de élite, vamos a hablar de Antonio Díaz, Andrés Madera, de todos estos atletas y todos estos jóvenes, además que están ahorita echando para adelante con el tema Sí, sí. competitivo. Ahorita fue la Serie A en Grecia, y ahí Ajá. estuvieron algunos atletas venezolanos, unos muchachos que están en formación, como es el caso de Jefferson Sil, de Jefferson Ortiz, de Ricardo y de Luis Agustini, no me acuerdo el apellido de Ricardo, Luis Agustini y de Jean-Pierre, en comité, los tres anteriores son de Qatar. En ese momento, esos jóvenes, yo te puedo decir con propiedad que se matan entrenando. Sí, totalmente. Se matan entrenando. ¿Sabes por qué? Porque tienen que cumplir con una preparación física. El 50% de la preparación de un atleta de alta competencia lo representa la parte física. El resto, el 50% restante, lo podemos compartir entre lo técnico y entre lo psicológico. ¿Ok? La salud la salud como elemento vital para que esa máquina que está Claro. entrenándose pues Sí, tenga para que alto funcione. rendimiento, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que no es lo mismo. Lo otro es que lo tradicional, cuando hablamos de lo tradicional, estamos hablando de que el karate primero es defensa personal antes de Sí, que sea deporte. El karate se hizo para la defensa personal y se gestó para eso y se fundamentó en eso y antes de que se llamara karate eran artes de guerra que se desarrollaban en un campo sí, de batalla donde los guerreros pues con armas o sin armas tenían que defender su vida y luchar por su vida, con armadura o sin armadura también. Entonces, claro, viene la tecnología, viene la evolución y viene la era del hierro, se forjan las armas, y al forjarse las armas, pues se forja
también el cómo protegerse contra ellas, ¿no? Contra Y no solamente en el Asia, sino en toda Europa. Aquí en América todavía posiblemente ni idea, ¿no? no, Pero si hablamos de Asia, eso era lo que sucedía, ¿no? Entonces había siempre una lucha del bien contra el mal, pues el bien contra la tiranía, contra los anárquicos, con los que querían controlar las tierras, querían controlar al resto de los seres humanos. Y bueno, sí, de alguna entonces manera. se crearon los ejércitos, pues, y Se los fue ejércitos creando. tenían que entrenarse. Hay un famoso Claro. libro que recomiendo a todos los instructores de karate que lo lean, que se llama Bubishi. Bubishi no es más que un manual, es un manual Ok. de guerra, es un manual diseñado para donde aparecen las 32 técnicas que, 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 que conocían el ejército del general Cui, creo que se llama, Cui. Y ese general chino, por supuesto, permanentemente entrenaba a sus soldados en eso, en esas 32 técnicas. Entonces Era lo que eran había. técnicas basadas, ¿no? Y eran técnicas basadas pues, en un estudio totalmente antropológico, Claro. ¿ok? Porque No, no, pero tenías me refiero a que tenían que, era solo eso, pues en ese momento era solamente esas 32 técnicas. O sea, era, exactamente. era eso, era cerrado ahí, ¿no? Y no les Pero fue para, mal. no, pero es que después que viene la paz, Ujú. después que se hace la paz, que la guerra cesa, por supuesto, oye, mira quién se unió. Ella es de Kansas, Rostohar, no me acuerdo su nombre. Ella es de Kansas, Eh, es amiga Sensei, mía, instructora de yoga. Bueno, ok. lo cierto es que nada, recomiendo ese libro porque ese libro Ujú. contiene una sabiduría y posiblemente la esencia de donde pudiéramos conseguir respuesta en esencia de esa pregunta que tú me Es haces de ahí. lo tradicional Claro, y lo deportivo, ¿no? puede ser ahí. No podemos, en este momento, podemos practicar el karate como defensa personal y yo creo que del 100% un gran saludo para ti. En este momento, del 100% de la gente que practica un dojo, posiblemente un porcentaje muy pequeñito, ojalá fuera el 10%, Mm, compiten o practican karate para competir. En este momento el karate es una herramienta, te repito, de de educación. educación, Cuando la gente va a sí, mi sí. dojo, sí, cuando la gente va a mi dojo, quieren que su hijo sea disciplinado, que coma, que haga las tareas, que no Sí, pelee o que no se deje pegar. Me explico, sí, hay sí. contra el No, bullying. Entonces, yo creo que estamos como instructores de artes marciales, y voy a hablar de artes marciales en general porque también he compartido con otros instructores de artes marciales en otras artes marciales, ¿verdad? Y el fin casi siempre es ese. Los papás quieren que cuando el niño entre al dojo, o sea que forjemos todo eso, que forjemos ese carácter en el niño, ¿no? Entonces, de esa cierto, manera, yo creo que de esa manera está representado el tradicionalismo en claro, en el karate, ¿no? De que el niño sea respetuoso, que tenga valores, que valore la vida, el respeto, que cumpla con sus deberes, con sus derechos. ¿Sí? También. fíjate, yo tuve la oportunidad en el año 82 de compartir en el dojo de Konishi Sensei, Yasuhiro Konishi, padre. Ese dojo era un templo, pues, Claro. un lugar pequeño, de los dojos en ese entonces era así, estoy hablando del Ryobukan Shindo Jinenryu de Tokio. Y esa tarde, luego de haber compartido con el sensei una merienda, el sensei Konishi, y pues una conversación muy amena, muy agradable con él, él no hablaba japonés, él no habla ni español ni inglés, por supuesto, hablaba solo japonés, pero tenemos a Sensei Masaki que hacía la traducción Ah, y podíamos entendernos ciertamente, ¿no?
Pero bueno, en otro momento pudiéramos hablar con un poquito de detalle al respecto, porque fue una vivencia muy bonita, Y podemos realmente, hacer otra ese encuentro. entrevista solo para eso. Y realmente muy lindo. Pero lo cierto es que a mí me dieron la oportunidad de enseñar a un niño que era su primera clase. Ok, Y por supuesto yo le enseñé de la manera como yo aprendí claro. mi primera clase. Y como yo además creo y entiendo que debe ser. Y yo le enseñé desde cómo saludar, cómo entrar al dojo, cómo sentarse, cómo pararse, el moxó, y después las posturas, unas muy elementales, después Suki, después solo una defensa. Y yo me recuerdo que un sensei del dojo me acercó, me dijo, oye, te felicito porque lo enseñaste muy bien. Esa es la manera en que se debe enseñar karate. Entonces, se tiene que enseñar desde el principio. Se Claro. tiene que enseñar con principios. Entonces, tu papá pone allí Dojo-kun, indudablemente. Nosotros tenemos y hacemos el Dojo-kun, es eso, son los principios de nuestro karate. Y todos los estilos, y las diferentes escuelas de karate desarrollaron su propio Dojo-kun, sus propias normas, pero todas son iguales, todas se parecen, todas tienen el mismo fin. Y es sencillamente fundamentar valores en quienes practicamos karate. En los que practicamos karate. Ahora, Sensei, hablando de la evolución del karate, esa es una pregunta que tengo que hacerles sí o sí. ¿Cuál es, sí, cuál es su opinión acerca del karate combat? Es algo que ahorita está, pero explotando las redes. Mira, me parece muy bien el hecho de que de alguna manera se esté tratando de rescatar lo que para el karate, o sea, lo que pudiera significar hacer karate de verdad. Okay. El karate combat trata de enmarcar el combate o el kumite que se ve en una competencia con protecciones, qué sé yo, están tratando de mostrarlo de una forma más realista. Pero aquí hay algo, y me perdonan, pues yo he visto realmente pocos, y no quiero decir con esto que aunque yo sea, y menos a mi edad ahorita, pues sería capaz de ponerme a hacer combate a ese nivel. Pero, ¿sabes, Gustavo? Me da la impresión de que no pegan, no saben pegar, no saben golpear. ¿Por qué? Porque son golpes. El único que he visto que hace un combate que es combativo, de verdad, que es aguerrido, combativo, porque también lo hacía en el karate deportivo, es Rafael Anayeva. Todos los demás, cuando golpean, no golpean con contundencia. Cuando tú ves un combate de Mike Tyson, amén de su fortaleza, Mike Tyson cuando pega, punto. Sí, sí. Aquí tú ves que los golpes fallan, que se cierran los ojos. Oye, me estoy metiendo en profundidades con esta pregunta, te voy a decir. A lo mejor empiezan a criticarme y decir, bueno, vamos a ver si tú eres capaz. Bueno, a mí me lo dijeron. Si tengo que defender mi vida, sí soy capaz. Lo voy a hacer, claro. Definitivamente. Si tengo que defender por mi vida o la de los míos, soy capaz. Pero lo que te quiero decir es eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que están allí o todos los que están haciendo ese karate combat vienen del karate deportivo. O sea, allí es donde se marca esa diferencia. Pues entonces el karate deportivo genera una gran movilidad, un muy buen manejo de la distancia, una excelente capacidad física donde la capacidad de acción-reacción se ve presente, pero no golpean. Y cuando golpean cierran los ojos, o cuando los atacan cierran los ojos, en fin, a eso me refiero. Pues entonces yo creo que, no quiero decir con esto que tengamos que forjar matones, no. Pero creo que allí radica un poco eso. Hay
Hay una disciplina competitiva que se llama Kudo. No sé si has escuchado de ella, No, pero ellos primera vez que usan, oigo. ellos, bueno, te voy a invitar a que lo busques y que lo Sí, sí, investigues porque ahí es de verdad. ok. Con todo y que usan una careta, Ujú. pero con todo y la careta cuando golpean, pues el plástico, la El visera visor, lo que se sea. hunde, Claro. se hunde y rompe adentro, ¿no? Pero hay proyecciones, hay patadas, hay barridos, patadas contundentes, proyecciones contundentes, golpes contundentes. Entonces, eh, eh, eso hace una diferencia. Cuando tú Claro. ves un combate del grupo de la JK, Ujú. de Japan Karate Association. Association, ah, japonés, donde hay muchos competidores japoneses y occidentales. Oye, los combates son, no, por lo menos solían ser muy, muy enérgicos, muy contundentes, pero es que también Sí. pasa con el estilo de karate, con Wadoryu. Yo tengo un hermano, pues, que Dios me lo bendiga y me lo proteja, que se llama el Sensei Pedro Rodríguez, que es un hombre con un gran conocimiento del karate, pero no solamente eso, no solamente que lo conoce o lo sabe, sino lo hace. Entonces, cuando tú, y ha forjado a sus hijos, por ejemplo, que son excelentes peleadores, Sí. ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista. Y cuando golpean, y yo recuerdo que cuando competían, si golpeaban, era, a lo mejor no tenían la intención de golpear duro, de hacer daño, pero eran tan contundentes en No, su pero es que ejecución fue técnica que su entrenamiento fue basado en eso. Entonces, es. fue un entrenamiento efectivo y fue una técnica efectiva. Estás, Sensei, estás ya tenemos utilizando que un ir. término muy importante. Oye, qué lástima. ¿Cómo? Pero bueno, fíjate que te voy a tomar la palabra en el sentido de ese término que acabas de mencionar, que es efectividad. Sí, 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 que fue Yo preparo efectivo. gente que compite, preparo gente que compite en kata y he preparado gente que tiene alto nivel competitivo en kata. Puedo nombrar a Jorge Martínez, puedo nombrar a Kleiber Casanova, a Miguel Galindo, a Jefferson Ortiz, incluyendo a mi hijo, entre otros, entre muchos realmente. Mira, Y con el los tres últimos tuve la propósito, oportunidad de entrenar en su dojo, por cierto. claro, claro, Gustavo. Y particularmente cuando tú muestras la técnica en kata, tú tienes que conocer al menos un poco más de la aplicación, porque lo Claro, que parece un golpe posiblemente no es, o lo que parece un golpe o una defecto, lo que, a lo mejor es también a la vez una proyección, un agarre, ujú, en fin, una serie de elementos dentro de las artes marciales y particularmente dentro del karate que tendemos a desconocer por el aspecto deportivo. Entonces, sí, al menos tiene que ser efectivo el movimiento. Y efectivo es que tiene que tener contundencia, precisión, foco, bueno, lo que de alguna manera llamamos kime. el Kime, exactamente. El Kime. Esa y la Sí, última ya para ir cerrando esto, de acuerdo. ¿cuál cree, cuál cree que sería la manera entonces de canalizar el karate? Zambrano, por favor, vuélveme a repetir la pregunta porque estaba pendiente de que estaba Félix Zambrano allí Ah, desde desde Madrid, España, saludos. Primera vez que desde nos ven España. desde aquel Sí. lado del planeta. Muchas gracias. Mira Suscríbanse, qué denle like y bien. compartan. Sensei, ¿cuál cree usted que sería la mejor manera de canalizar el karate en este momento? ¿Sí? Y cuando hablo de canalizar, porque siempre en todos los dojos, nosotros los que hemos tenido la oportunidad de enseñar el karate, ¿sí? De alguna manera, siempre vemos esa diferencia. Tenemos los muchachos, los niños que quieren ser competidores, los que quieren convertirse en Antonio Díaz, los que quieren convertirse en Rafael Agayet. Y tenemos los niños y los muchachos que quieren aprender para enseñar y entender. Sobre todo, yo tuve un niño, Rafael, me acuerdo, que él siempre me preguntaba, ¿y esto qué es? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y era Qué cinturón bueno. blanco. ¿Qué significa esto que estoy haciendo? Entonces, ¿cómo debemos manejarlo? Y se lo pregunto porque usted es un referente, como lo dije al principio, y como lo sostengo,
¿sí? Además de toda su experiencia y toda la trayectoria. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llevar a estos dos tipos de karate para que ellos surjan en lo que ellos quieren dentro del karate? ¿Cómo podemos canalizar eso? Bueno, siendo honestos, Por favor. siendo honestos, siendo Ah, honestos ok, ok. con el karate, Con ellos. siendo honestos al enseñar. Claro, y ser honesto significa ser congruente con lo que significa el karate para ti. No, no podemos pretender que todos los instructores enseñen de la misma manera que enseño yo. Yo aprendo de otros instructores, me encanta ver a otros instructores enseñando, me encanta ver otros estilos de karate, me encanta saber lo que para otros estilos de karate significa una aplicación en un movimiento desde Perú, ¿vale, hermano? Desde Perú. Germán, sí. Entonces, creo que tenemos que ser honestos al enseñar. Y yo parto del principio de Konishi Sensei. Para mí, yo creo que aplica, no solamente aplicó en el momento en que él estuvo en vida, sino aplica y va a seguir aplicando mientras seamos honestos con lo que enseñamos. Konishi Sensei era muy claro y él hablaba para conseguir la excelencia, él decía que la excelencia radica en la educación y que así como la técnica educa el cuerpo, la educación educa la mente. Entonces, no cabe duda de que eso es así. Yo no quiero decir con esto de que seamos unos académicos, porque un académico en ingeniería o en medicina o en, qué sé yo, un En cualquier científico no es un área. karateca, no es un karateca, pero los karatecas, y si somos personas o son personas que tienen formación académica, oye, en cualquier área, que además hagan esos puentes de conexión en cuanto al conocimiento, porque estoy seguro que todos tenemos algo que aportar. El karate es universal, el karate es personal, así decía mi sensei, el karate es personal, el karate es tuyo. Entonces si tú enseñas, tienes la responsabilidad de hacerlo bien. Si tú no enseñas y eres un practicante de karate, tú debes ser honesto con tu práctica. Konishi Sensei decía que el karate en el tatami se tiene que practicar siempre fuerte, pero con una mente sincera. Una mente sincera al estar en el tatami, ¿qué significa? Significa que tú, todo lo que hagas, tienes que buscar la manera de que sea Shin, Gi, Tai, que tu técnica, tu espíritu y tu cuerpo busquen la unidad, Alineado. Claro. busquen esa alineación. Y no querer, ¿sabes? No querer ser más que nadie, pero tampoco menos. Claro. Ser congruente con lo que piensas, sientes y dices y haces. Este, eh, Creo que allí radica. Y te digo algo, eso sería fabuloso. Saludos a Juan Carlos Juan Carlitos desde Argentina. Wow. Este, o, Realmente es muy importante el hecho de que exista esa honestidad y que cuando entremos al tatami a enseñar lo hagamos así, pero que cuando salgamos del tatami también, y que Ok. cuando nos toque cumplir nuestras funciones de vida como hombres, como seres humanos, porque aunque posiblemente no dejas de ser sensei, ni médico, ni comunicador en ningún momento, pues sencillamente significa que todos debemos pues, tratar de ser mejores en cada momento. Yo creo que allí y si enseñar siempre basándonos en la integralidad de valores, integral, ¿sabes? Que no solo sea el karate deportivo, que tampoco sea el karate como defensa personal, tampoco sea un karate flojo, sino que haya una Unión. posibilidad, una posibilidad, sí, de mostrar lo mejor siempre. Y Porque creo que todos tenemos esa capacidad. más que, sí, claro, todos lo tenemos, pero más que unión es armonía, ¿no? Es que haya armonía entre las cuentas, ¿sí? Entre los flujos, ¿no? De karate. Claro, Eh, claro. Sensei, Yamasaki Sensei, para me va, cerrar, Yamasaki Sensei me, siempre decía, este, trata de enseñar las dos cosas por igual. ok.
Sí, porque es que ya me llegó el mensaje que me van a cerrar la transmisión. Vale, Sensei, no hay problema. antes de cerrar, sus dojo, sus redes sociales. Bueno, estamos en Caracas, en Macaracuay, en el centro comercial Macaracuay Plaza, nivel C2. Allí está nuestro dojo, nuestra sede. Mis redes sociales, Martín Materano, dojo Riobucán Caracas. Caracas abreviado. Riobucán CCS. Sí, tal cual. Riobucán CCS. Ok. De todas maneras lo Entonces, vamos a bueno, estamos etiquetar totalmente aquí. a la orden. Gustavo, es un placer, no tienes idea No, lo para mí grato ha sido un que ha placer y el sido honor de escucharte. conversar contigo. Para tu papá, bueno, un fuerte abrazo, todas las bendiciones. Yo no estoy hablando con él, pero es como si estuviera hablando con él. Sí, sí, sí. Él está ahí, mira, acaba Yo lo sé, lo de quiero comentar. muchísimo. Va alzado. Y de verdad que bueno, Sensei, muy no, un contento, muy abrazo. feliz. Gracias por haber aceptado la invitación. Saludos a Con todo Seba, gusto. a todos los que hemos hecho vida ahí en su dojo. Y tengo muy bonitos recuerdos de ahí de su dojo. Tuve la oportunidad de estar ahí hace Así algunos años ya. es. Así es. Los voy a etiquetar aquí abajo, el dojo, todas sus redes sociales, la dirección también la vamos a poner ahí. Gracias a todas las personas Vale. que estuvieron presentes, gracias por los likes, compartan, suscríbanse. Voy